4 de la carta a los Hebreos. Hoy entonces comenzamos el capítulo 4. Gloria a Dios. En este estudio sistemático de la palabra del Señor, no se le olvide que son 3 cartas las que estamos estudiando. Amén. Y esto realmente es muy bueno para nosotros, poder crecer en el conocimiento del Señor siempre. Aleluya. Qué bueno que hiciéramos el ejercicio de boca mar adentro, que no seamos tan mar, sino más bien laguna. Amén. Es que tan esparcidos yo como que me asusto. Amén. Me gusta verlos más cerquita. Dice la palabra del Señor: temamos pues, capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de las obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no había después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios también de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Diga gloria a Dios. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Bueno, ya estamos entonces en este punto de la carta a los Hebreos. Gloria a Dios. Amén. Estamos entonces en la carta a los Hebreos. ¿Ya tienen imágenes? ¿Sí tienen? Ustedes pueden mirar ahí o pueden mirar ahí, así que gloria a Dios. Vamos entonces a iniciar ya. El versículo 3 nos dejó bastantes cosas, ¿cierto? Hartas cosas nos dejó el versículo 3, capítulo 3. Razón por la cual el apóstol comienza el capítulo 4 haciendo unas consideraciones, unas recomendaciones importantes. Porque el capítulo 3 deja con claridad todo el ofrecimiento, la dádiva de Dios para su pueblo. Y Pablo entonces comienza el 4 diciendo: temamos pues. Amén.
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces vamos a ver qué nos depara el capítulo 4 de la carta a los Efesios. En la introducción entonces decimos que siempre teniendo en mente la tierra prometida y el fracaso de algunos, el capítulo 4 es una exhortación al cuidado que debemos tener en nuestra vida cristiana. No sea que igualmente que ellos tropecemos y no lleguemos. Amén. Ese temamos, pues, es la manera de Pablo, el escritor a los Hebreos, llamar la atención de sus lectores para que no les suceda a quienes tenemos el llamado lo que ya les ha sucedido a los antepasados. Les decía que entonces el apóstol hace unas recomendaciones. Vamos a ver, la primera de ellas es cuidar nuestra vida cristiana. ¿Aló? Amén. Cuidar nuestra vida cristiana es la primera recomendación que el escritor hace. La segunda recomendación es con respecto al peligro, tener cuidado de no fracasar estando ya casi en la meta. ¿Aló? ¿Aló? Amén. No fracasar cuando ya estamos casi llegando a la meta. 3. El peligro de perder la fe en lo revelado. O sea, después de haber creído, dejar de creer. ¿Aló? Amén. Después de haber creído, dejar de creer. Los judíos salieron de Egipto creyendo que irían a la tierra prometida, pero en el desierto dejaron de creer y no llegaron. ¿Aló? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. 4. Poner más atención a cómo oímos. Hola. O sea, la palabra de Dios no se escucha como se escucha un sermón político, ni como se escucha cualquier sermón en cualquier auditorio. La palabra de Dios se tiene que escuchar con un ingrediente especial y se llama fe. Amén. Dice que la palabra no tuvo efecto en los que la oyeron por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. La fe no la tiene que tener el predicador, la fe la tiene que tener el que oye. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado cómo oímos la palabra. Si usted solamente escucha el murmullo pero no lo cree, la palabra no produce en usted absolutamente nada. Se necesita tener fe. 5. Es importante entender la expresión falta que algunos entren. ¿Aló? Eso lo dijo Jesús hace rato. Faltan algunas ovejas que también son de este rebaño. Hay que entender eso, faltan que algunos entren. Ojo a esto. 6. Peligro de la pereza y las ganas de no esforzarse, o sea, hacer el mínimo esfuerzo. La pereza es pecado. Amén. ¿Aló? Amén. La pereza es pecado y es posible que alguien se condene por perezoso. ¿Aló? ¿En serio? Eso lo vamos a ver. 7. La recomendación de trabajar con gran sentido de urgencia. O sea, hay que trabajar de tal manera, acelerar el paso, de tal manera como que si el Señor viniera esta tarde. Amén. ¿Aló? Como que si el Señor viniera esta tarde. 8.
Mirad cuál en realidad es el medio bíblico divino plasmado por Dios para alcanzar la victoria. Alguien dijo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. Y el profeta dijo, porque vuestra lucha no es, la batalla no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Y 9, tenemos que cuidar, ¿qué? Nuestras vidas. Amén. ¿Va conmigo? Así que el apóstol en este capítulo nos hace 9 recomendaciones con respecto a lo que hemos oído y con respecto a lo que hemos recibido. ¿Aló? Entonces, lo decimos de otra manera, con respecto a lo que hemos oído y con respecto a lo que hemos creído. ¿Va conmigo? Vale. Arranquemos pues. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa está todavía. ¿Aló? Todavía el ofrecimiento está, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Acuérdense que la carta a los hebreos tiene un propósito específico, y es que los que componían o para quienes se escribía esta carta era gente que se quería regresar. Entonces el versículo tiene forma, toma forma y tiene razón de ser. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. El hecho de que el hombre las incumpla no quiere decir que Dios recoge sus promesas. No. Amén. Dios ratifica sus pactos porque Él es fiel. Y cumple su pacto así el hombre le falle. Amén. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese temamos tiene que ver con la reverencia y no con el miedo. Es reverencia a la santidad de Dios, es reverencia a su poder, es reverencia a su gracia, es reverencia a su fidelidad. Amén. Ese temamos obviamente no tiene nada que ver con el miedo, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. O un cristiano pentecostal no es cobarde. Por eso el evangelista dijo, desde los días de Juan, el reino de los cielos se hace fuerza. Amén. Y los valientes lo arrebatan. Amén. Los valientes lo arrebatan. Entonces, el temor aquí expresado no es miedo, no es terror, sino reverencia. Amén. Amén. Cuando entendemos que la palabra de Dios es verdad. Amén. ¿Aló? Amén. Cuando entendemos que la palabra de Dios es verdad. El proverbista Salomón dijo, el principio de la sabiduría es la reverencia, el temor a Jehová. O sea que si usted quiere ser muy sabio, debe ser muy reverente. Amén. ¿Aló? ¿Escuchó lo que dijo? Amén. Si usted quiere ser muy sabio, debe ser muy reverente. El principio de la sabiduría es la reverencia.
temor a Jehová. Hay gente que sabe mucho pero no teme a Dios. Y entonces a esa gente su sabiduría le es contada como necedad. Gloria a Dios. Pero hay gente que no sabe mucho pero teme a Dios. Ese es contado como sabio. Mire cómo Dios nos posiciona de bien. Amén. Cómo Dios nos posiciona de bien. Gloria a Dios. Entonces, no es ni miedo ni terror, es reverencia. Ese temamos pues tiene que ver con la severidad, tiene que ver con la verdad de Dios. Dios es verdad. Diga gloria a Dios. La reverencia es una actitud o sentimiento reverente por medio de la cual demostramos el profundo respeto, la admiración, el aprecio que sentimos hacia una persona o hacia una deidad. Amén. Por eso, en eso sí ustedes se darán cuenta que el católico nos lleva a papa. Ellos son muy reverentes. Usted en una misa, nadie está hablando por celular. ¿Ha oído usted sonar un celular, hermanos? Pues son tan reverentes que cuando se está en misa no se hace ni chichi ni popó. ¿Usted ha visto alguna iglesia católica con baño? Ah, bueno. Pero aquí hay que hacerle, ya yo creo que en unos 10 o que es 20 años hay que hacer el baño ahí pegado a la banca. Sí, o sea, porque a nosotros nos da chichi en culto 20 veces. Uno ve gente salir 20 veces al baño en un culto. O tocará traerles vaselina incorporada, algo así. La irreverencia es terrible. Nosotros somos irreverentes, de los más irreverentes. ¿Aló? Entonces, ¿qué es reverencia? Es una actitud. Amén. Es una manera de comportarse. Es además un sentimiento, me nace. Como dice Leito Vargas, me nace del corazón. Me nace comportarme reverentemente. ¿Aló? Actitud y ¿qué? Y sentimiento. Me nace comportarme así, reverentemente. ¿Con respecto a quién? Al ser que amo, que admiro, al cual quiero reverenciar. Amén, amén. Nosotros tenemos que entender que a este lugar, a este auditorio, venimos a hacer reverencia a el culto. Es un acto reverente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El culto es un acto reverente. Espera, me tomo estas pastillas de chiquito. ¿Va conmigo? Entonces es un sentimiento reverente por medio del cual demostramos, expresamos, dejamos ver el profundo respeto. Oiga eso. Profundo respeto. El gran aprecio. Amén. ¿Qué sentimos hacia una persona o hacia una deidad? Cuando usted se porta irreverentemente en el culto, le está diciendo al que está en el púlpito predicando o haciendo que él a usted le importa un comino. Porque ni está siendo reverente a él, y si no está siendo reverente a él, menos a Dios.
mirad que no desechéis al que habla. Amén. Amén. A menos que quitáramos la frase pentecostal de cajón que tenemos, vamos a oír la palabra de Dios. Si la quitamos, y respétenme todo lo que quieran, no tengo problema. Pero una vez que yo digo vamos a oír la palabra de Dios, y tú no te portas reverente, ¿a quién estás irrespetando? Dios. O sea, cuando es más importante el mensaje de tu celular y tú tienes que salir corriendo del salón a contestar el celular, y creemos que eso es reverencia. No, hermano, es que me da pena contestar aquí. Entonces, él es tan reverente que se va a contestar afuera. No. Yo ya les he enseñado una frase que es muy mía y se lo expresé a mi familia. Cuando se trata de Dios, hasta mi mamá hace cola. Amén, Señor. Amén. 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 ¿Aló? Amén. Cuando se trata de Dios, Aleluya. Amén. hasta mi mamá hace cola. Amén. Amén. ¿Sí? Porque Dios es número uno. Aleluya. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Dios es número uno en mi vida. Aleluya. Y si Dios es número uno, entonces todos los demás serán dos. Amén, Señor. Amén. Amén. Y de esa manera, porque claro, cuando nos estamos refiriendo a reverencia, eso no es solamente aquí, Amén. es en todas partes. Amén. Amén. Pues partiendo de que Dios está en todas. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Aló? Amén. Dios está en todas partes. Por eso el cristiano en todas partes debe ser reverente. Amén. Debe ser reverente. Y entonces decíamos que el católico en eso nos lleva a papa, porque usted va en una flota, usted se va de aquí a acá en una flota, y donde quiera que haya una virgen, usted ve al católico echándose la bendición. Eso es reverencia. Puede estar muy equivocado, puede estar muy perdido, puede estar muy loco, pero eso es reverencia. Claro, ellos necesitan ver a la virgen para persinarse, porque obviamente su Dios no es omnipresente. ¿Qué actitud debiéramos tener nosotros si el Dios nuestro es omnipresente? Amén. Amén. ¿Aló? Ah, no, eso es. Que la frase que usted dice que es muy suya tiene algo de bíblica, porque cuando la madre de Jesús y los hermanos fueron a buscarlo, y mandaron decir aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre y quiénes son? Sí, cuando se trata de Dios, hasta mi mamá se cola. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y desde que mi madre murió, cuando mi madre murió, bueno, en esos días de la enfermedad de mi madre, una hermana mía que estaba apartada del Señor me llamó y me dijo, usted primero, tu mamá, ¿qué iglesia? Y yo le dije, te desheredo a partir de hoy, no eres mi hermana. El hecho de que estés apartada de Dios no te da ninguna razón para hablar así. Amén. Amén. Primero es Dios. Sí, amén. 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 Mi mamá igual se va a morir. Yo puedo estar ahí las 24 horas del día, igual se va a morir. Amén, Señor. Así es. Así que, hermanos, uno tiene que ser firme en lo que cree. Amén. Amén. ¿Va conmigo? Amén. Entonces, miren lo importante, lo que el texto dice. Temamos pues. Amén. Amén. Entonces, ese temamos no es miedo, sino reverencia. Porque Dios es fiel. Amén. Amén. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Amén. Gloria a Dios.
Dice el apóstol, no sea que permaneciendo aún la promesa, dijimos ya todavía está vigente. Esta expresión promesa tiene que ver con lo que Dios diseñó y prometió no para Israel, sino para el hombre. Amén. Amén. Porque aunque el capítulo 3 ajustó bastante a Israel, la promesa se la hizo Dios al hombre. Amén. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad. Amén. Entre ti y la mujer, entre la simiente tuya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es una promesa, eso no es una declaración de guerra, es una promesa de restauración, de restitución y de un Mesías. ¿Aló? El Señor la recuerda en Génesis 6:3, que dice, y dijo Jehová Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Otra promesa de que Dios está interesado en salvarlo. Amén. Amén. O sea, yo no me la voy a pasar peleando con el hombre eternamente y para siempre, porque él es carne. Él tarde que temprano, aunque yo lo deje quieto, va a desaparecer. ¿Escuchó lo que dije? Amén. Mire, si no estuviera establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, igual el mundo va a desaparecer. Porque esto no es eterno. Amén. Eterno es Dios. Amén. Lo demás es efímero, pasajero, se arruga. Haga memoria hace 20 años atrás, si le alcanza. A algunos no les alcanza, por ejemplo, esas dos peladitas que hay no les alcanza, pero a algunos sí nos alcanza. Haga memoria 20 años atrás. Usted no estaba tan barrigón como ahora, ni tan arrugado como ahora, ni tan calvo como ahora, ni tan canoso como ahora. ¿Qué indica eso? Que te estás desgastando, te estás envejeciendo y estás a punto de desaparecer. Hola. Y lo mismo pasa con la creación, con la tierra. La tierra está hecha para que desaparezca. Así que si Dios no hiciera nada y no tuviera determinado que esto se va a destruir o que Él lo va a destruir, igual desaparecería. Amén. ¿Aló? Amén. Porque el único eterno es Aleluya. Amén. oh Virgen Santísima. Gloria a Dios. Menos mal que ando bien del corazón. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, toca revisar bien eso porque eso le rompe la cabeza a un niño ahí. Ojo con eso. Entonces, Dios estableció una promesa y dijimos que esa promesa tiene que ver con lo que Dios diseñó. Amén. ¿Aló? Que Dios diseñó, que Dios prometió para el hombre. ¿Qué fue lo que Dios prometió para el hombre? Salvar. Amén. Amén. Salvar. Desde que Adán pecó, Dios está intentando salvar al hombre. Amén. Dios está intentando salvar al hombre desde que Adán pecó. Amén. Y bueno, ya hay un poco de gente salva. Amén. Gloria a Dios. Pero Él sigue
Él sigue insistiendo: temamos pues no sea que permaneciendo la promesa, a algunos, ¿cuál promesa? De entrar en su reposo. A algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Amén. Entre las recomendaciones dijimos que el apóstol nos exhorta a que no nos retiremos ahora, Amén. porque la meta está ahí. Amén. Entonces no es lógico que tú te retires cuando ya tienes la meta en la vista. Amén. ¿Va conmigo? Además, porque el versículo tiene una sentencia. El versículo dice: ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es acto para heredar. Amén. ¿Aló? Ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es acto para heredar. ¿Ya la pusiste? Va para adelante. Amén. Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, el verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esa es la base de las promesas de Dios. Dios o es sí o es no. Amén. 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 Esa es la base de Dios para las promesas, para sus dichos. Y Dios tiene buena memoria. Amén. Él no se olvida de lo que nos ha prometido. Él dijo y lo cumplirá. ¿Va conmigo? Alabanzas al Señor. Amén. Así que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios. Pablo dice: entrar en su reposo. Esta es una expresión espiritual. No era meramente entrar a la tierra prometida, que fue lo que hizo Josué: entrarlos a la tierra prometida, repartirles las fincas, repartirles las heredades, sino que también había un sentido espiritual en eso del reposo. Porque para el pueblo de Israel el reposo era un día, era una tierra. Pero para la iglesia el reposo es Cristo. Amén. 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 Para la iglesia el reposo es Cristo. Por eso ya Hebreos hace la conversión y dijimos que el reposo en Hebreos ya no es un día, sino que es Cristo. Que el templo en Hebreos ya no es un edificio, sino que somos nosotros. Que el sacerdote en Hebreos ya no es un señor que se viste con aguas largas, sino que es Cristo. Amén. O sea, ya se hizo la conversión. Por eso el fin de la ley es Cristo. O sea, toda la ley converge en Cristo. Toda la ley. Cuando el cristiano no sabe explicar esto y habla con un adventista, entonces pues el adventista se le burla, porque nosotros pretendemos decirle a la gente que la ley murió, que la ley fracasó, que la ley se acabó. No, el fin de la ley es Cristo, o sea que toda la ley convergió en la persona de Jesucristo. Por eso entonces Él es el sábado, Él es el sumo sacerdote, Él es el templo, Él es la ley. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces nosotros ahora estamos en el verdadero día de reposo. Tenemos el verdadero sumo, adoramos en el verdadero templo. ¿Aló? Así que si hay un adventista bueno, somos nosotros. Digo, nosotros somos buenos adventistas. Vivimos en el día de reposo. Y aún nos queda un reposo, dice Pablo, por entrar en él.
500 años después de que Josué entró a Israel a la tierra prometida, o sea, el reposo, David habla del día de reposo. Amén. En el Salmo 95, versos 7 al 11, habla de entrar en el verdadero reposo, indicando entonces eso, que aún quedaba algo de la promesa por cumplirse. ¿Va conmigo? Gloria a Dios. El apóstol utiliza aquí otra expresión: no alcanzar. Parezca no alcanzar o no haberlo alcanzado. Es no llegar a la meta, aunque la tenga ahí. O sea, tú puedes llegar media hora adelante del pelotón que lo sigue y quedarse 10 centímetros de la raya de meta, pero si no la cruzas, no eres ningún campeón. Pero es que hace media hora estoy aquí, sí, pero no has pasado. Se declara ganador de la competencia, de la etapa, de lo que sea, quien cruza la. Amén. Pero si tú estás ahí y estando a 10 centímetros de la raya te retiras, entonces no lo alcanzas. Amén. Amén. Implica no subir lo suficiente. Si yo le digo, hermano, para que me hagan el favor y me alcancen esta cabina, y Gerson viene y dice aquí, no, hermano, o sea, no subió lo suficiente. Él tendría que haber utilizado un mecanismo para subir lo suficiente y alcanzar la cabina. Amén. Amén. O sea, no subió lo suficiente. Amén. Amén. Es aquí donde toma fuerza lo que estábamos viendo en la escuela dominical pasada. Amén. Nuestro Dios es alto, Amén. nuestro Dios es ancho, nuestro Dios es largo y nuestro Dios es profundo. Pero yo sí quiero que usted le descuente a eso, que eso no tiene que ver nada con nada de materialismo. O sea, yo no estoy diciendo que de aquí para allá 500 metros y de aquí para allá 500 metros. Estoy hablando de la grandeza en la divinidad de Dios. Y Dios es espíritu. Es insondable, y si es insondable es inmedible. Pero cuando estamos diciendo que Él es alto, tendremos que ser tan altos como Él. Amén. Y solo cuando crezcamos lo suficiente, lo habremos alcanzado. Ese hasta de Pablo a los Efesios en el 4:12. Amén. Hasta que todos lleguemos. Implica tiempo. Pero ese todos lleguemos implica que usted tiene que ser alto, ancho, largo y profundo. Siga leyendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? A la estatura, alto, y la plenitud de Cristo. Y después entonces dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Amén. Eso nos da altura, anchura, largura y profundidad. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos seminarios? Amén. Conociendo a Dios Amén. Amén. como debe ser. Amén. Amén. Entonces, no alcanzar es no llegar a la meta, es no subir lo suficiente. Y es aquí donde tenemos que recordar que tenemos que crecer tanto como Él. Amén. Amén. Porque hasta que todos lleguemos. ¿Aló?
Porque también a nosotros, diga a nosotros, se nos ha... Próximamente lo de comenzar. A nosotros se nos ha anunciado. Miren que las buenas nuevas no son de ahorita, son viejas. A Israel se les anunció unas buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas a Israel? El Dios que se te apareció a tus padres. ¿A cuáles padres? A Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Amén. Ese Dios nos prometió que haría de nosotros una nación, Amén. que seríamos tan numerosos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Amén. Eso es buenas nuevas. Que nos daría una tierra que fluye leche y miel, y que nosotros la poseeríamos. Amén. Eran las buenas nuevas para Israel. Amén. Y que seríamos más grandes y más poderosos que todas las naciones sobre la faz de la tierra. Que seríamos cabeza y no cola. Que estaríamos encima solamente y no debajo. Que le prestaríamos a todo el mundo y no buscaríamos prestado de nadie. Amén. Esas eran las buenas nuevas para. ¿En dónde estuvo el problema? ¿Quién falló? Entonces el texto dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyen. Amén. Ahí estoy. ¿Aló? Ahí estuvo. Las buenas nuevas se anunció y era verdad. Amén. Es más, es verdad. Amén. Es verdad. Por eso el verso dice que aún quedan otras ovejas, o otros que han de creer y entrar. Esos otros es el retorno de Dios a Israel. Amén. Jesús le dijo a Israel: no se desesperen, no se afanen, porque hay otras ovejas que pertenecen a este redil y tienen que llegar. En esa época se estaba refiriendo a nosotros. ¿Aló? Pero ahora Pablo se está refiriendo ¿a quiénes? A ellos. Porque los gentiles ya creímos. Pero ellos no creyeron, porque la palabra no estuvo acompañada de fe. Entonces ahora quienes deben entrar al redil son los judíos. Nosotros ya entramos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, igualitico que a ellos. Sí, amén. Amén. Pero a ellos no les aprovechó, amén, no les sirvió de nada el oír semejante promesa, semejante palabra, por una cosa, por no ir acompañada de fe en los que. Amén. Así que la fe no la necesita el predicador, la necesita él. Oye. Amén. Hola. ¿Va conmigo? La fe la necesita él. Oyente. Es necesario que usted crea. Y por eso la confirmación de la palabra es importante.
tanto, cuando usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, así es, yo lo creo. Amén. Usted tiene que ayudarle a su porque usted se queda ahí. Con cara de amén. Póngale fe. Amén. La fe es acción. Amén. 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 La fe es acción, la fe es vida. La fe es la que nos mueve. Amén. Es la que nos hace expresar en nuestro intelecto la aprobación si lo que estamos oyendo es verdad, es creíble o no. Amén. La fe es la que me va diciendo, créalo. Eso que están diciendo es así. Entonces usted dice, amén, gloria a Dios, aleluya, lo creo. Amén. Amén. ¿Aló? Señor. Sí, cuando dice usted que la fe es acción, eso es lo que hizo Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y él inmediatamente Hubo acción. Abraham creyó a la palabra. O sea, la oyó con fe. Cuando uno oye la palabra con fe, entonces lo lógico es que usted sale de ahí, de ese lugar, después de haber oído el sermón, ¿a qué? A tener acción. Entonces, si la palabra fue de arrepentimiento, si fue de evangelismo, si fue de servicio, usted dice, no me queda otra cosa, no que servir. No me queda otra cosa sino salir a decirle al mundo que Cristo sabe. No me queda, porque usted oyó la palabra con fe. Pero cuando usted se acostumbra a venir a oír el sermón, entonces usted sale y cuando llega a la casa le preguntan, ¿y cómo estuvo el culto? Ah, bueno. ¿Y de qué predicaron? No me acuerdo. Bueno. ¿Aló? Entonces, esa palabra bonita, ni siquiera aquí en el salón tiene acción, porque no produce acción porque no va acompañada de fe. Y todo lo que no proviene de fe. ¿Aló? ¿Qué? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que usted tiene que inyectarle fe a la palabra. Amén. Creerla, Amén. oírla con fe. Amén. Para que entonces no le suceda lo que le sucedió a esta gente, que por no oírla con fe, entonces no surgió efecto y por eso en ellos no se cumplió lo que tenía que cumplirse. Y está en stand-by la promesa. ¿Y cuánto les ha costado? ¿Aló? ¿Cuánto les ha costado no haber oído la palabra con fe? Amén. 27 veces esclavos. Amén. Nunca han sido cabeza, siempre han estado debajo. Poniendo como decía uno cuando jugaba trompo, ¿de acuerdo? Que ponía para los quines. Amén. Todo el mundo, el que quiere, les da sus quinazos a razón de no haber oído la palabra con fe. Amén. Aleluya. Pero nosotros estamos en buen tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vale. Así que no es solo oír la palabra, sino oírla con fe. Amén. Oírla con fe. Aunque no la entiendas. Claro, el deber del predicador es hacerse entender. Amén. Esta tarde vamos a hablar de eso. El deber que yo tengo de que usted me entienda.
usted la oye con fe, y usted ahí, entre tanto que el predicador predica y usted dice, Señor, no entiendo ni pío lo que le está diciendo, pero lo creo. La palabra tiene tanto poder, tanta acción en nuestra vida, que la palabra producirá en usted aquello para lo que la envié, dice usted. La palabra que yo envié no volverá a mí vacía, sino que será prosperada y hará todo para lo que la envíe. Aunque no la entiendas, si tú te paras en el capítulo 3 del Éxodo, ahí Moisés se jala un sermón de esos que a veces nosotros necesitamos. Y Moisés les decía, Jehová les manda a decir que yo los voy a sacar con mano fuerte y brazo extendido. Jehová les manda a decir que vamos a derrotar a los egipcios, que les vamos a quitar todas sus riquezas y que Él nos va a dejar ir libres y que nos va a poner de patitas en una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés se predicó un sermón de esos que uno se siente en el cielo. Pero usted termina de leer el capítulo y dice el texto: y no oyeron a Moisés a causa de su aflicción y de su congoja de espíritu. O sea, más o menos como cuando el predicador declina su mensaje y dice: si alguno quiere que el Señor lo libere de Egipto, pase al altar. No pasó nadie. Nadie pasó. Esclavos 400 años y les viene el mensaje de liberación y lo único que tenían era que creer la palabra. Pero ninguno pasó. Nadie pasó al altar. Señor, sí, ya quítenos esta yugo encima. Sin embargo, la palabra fue enviada. Amén. E hizo lo que tenía que hacer. Aunque el pueblo no creyó, Dios los sacó libres. Porque la palabra es la palabra. Diga gloria a Dios. La palabra es la palabra. Pero si usted la cree desde el momento que está yendo a predicar, pues obviamente que la acción será inmediata. Gloria a Dios. ¿Va conmigo? Vale. Vamos en el 3. Pero los que hemos creído, diga conmigo, los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes o desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Qué bueno ese hemos. Pero los que hemos creído, nosotros entramos ahí. Bueno, y eso es una bendición. El que cree sin haber visto es bienaventurado. ¿Aló? El que cree sin haber visto. Nadie de los que estamos aquí, ninguno de los que estamos aquí, hemos visto a Dios. ¿Cierto? Ni tuvimos la gran oportunidad y digo yo, delicia de ver a Jesús en acción. ¿Cierto? No vimos a Lázaro resucitado, ni a la hija de Jairo otra vez por ahí jugando la golosa. No la vimos. No sabemos qué oficio cogió el hijo de la viuda de Naín después de que lo resucitaron. Amén. No tenemos ni idea a qué se dedicó el hombre de la mano seca después de que le arreglaron la mano. Amén. No sabemos Bartimeo, después de estar ciego y recobrar la vista, qué se puso a hacer. No tenemos ni idea con el paralítico de Betesda, a dónde cogió, si se puso a vender mangos, zapotes o cebolla en la plaza. No tenemos ni idea.
pero creemos. Amén. Gloria a Dios. Pero creemos. Y ponemos la firma donde sea, creemos que así fue porque la Biblia lo dice. Amén. Gloria a Dios. Pero los que hemos creído, entonces se nos da acceso directo. Entramos en el verdadero, o en el reposo. ¿Usted se siente ya? ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ese reposo al que ya el apóstol aquí está dándole cuerpo, no tiene que ver con el descanso semanal, Amén. ¿aló? Sino de reposar de las obras del pecado. Amén. ¿Hola? Ahora sí. Hemos entrado al reposo, indica de que habiendo usted creído, ahora está en Cristo. Y el que está en Cristo, ¿sí ve? Que reposó de sus obras. Las cosas viejas pasaron. Porque las obras del mundo son las que fatigan, desgastan, cansan y maltratan al ser humano. Dije las obras del mundo. Pecar y pecar y pecar y pecar hace que el hombre se vuelva viejo. Pero usted en Cristo no tiene por qué, lo primero que no tiene por qué cansarse. Amén. Oye, hermano, eso no me cansa todos los días en culto. El domingo desde las 8. Dijo el hijo del pastor, uy, tanta cultiadera. Amén. El Hijo de Dios no tiene por qué cansarse. Amén. Porque estar en Cristo significa reposo. Amén. Es haber descansado de las obras que fatigan y entrar en el estado de reposo. Amén. En donde ya lo que hacemos no es una carga ni es un trabajo, sino una delicia. Las puertas me cayeron en lugares deleitosos. Amén. ¿Alguien aquí es cosquilloso? Eso es lo que está diciendo el salmista. Las puertas me cayeron donde me dan cosquillas, donde me hace reír, donde me produce la felicidad. ¿Y qué? Y es un peladero lo que me ha tocado. Y es hermoso. Aleluya. Amén. Amén. Alabanzas. Alabanzas. Gloria a Dios. Eso implica entonces que nosotros estando en Cristo no tenemos por qué estar fatigados ni cansados. Amén. Sino que hay en nosotros la fortaleza del Espíritu Santo que nos mantiene vivos. Gloria a Dios. Pero claro, hay que hacer todo el curso. Amén. Que ya venimos diciendo hay que hacerlo. Porque lo uno es consecuente de lo otro. La obra de Dios en el cristiano no son islas. Por eso se habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser o del humano. O sea, no está desconectado lo uno del otro, sino que es un paquete completo. Amén. Gloria a Dios. Y para que el proceso de Dios continúe en mí, yo tengo que ir actuando en la exigencia de Dios. ¿Aló? Amén. Tengo que ir dejando que Dios me vaya haciendo. ¿Aló? Me moldee, me amase. Porque Él es el que sabe cuánto mi barro tiene la suficiente docilidad para continuar trabajando en mí la vasija que Él quiere hacer. Amén. No es el barro el que le dice al alfarero, ya, hágame rápido.
es el alfarero que después de hacer todo el trabajo, el proceso de amasar, de purificar, de limpiar el barro, entonces sabe cuándo ese barro está en punto para ponerlo sobre la rueda y darle la forma que él quiere. Amén. Y por eso entonces Jehová Dios pregunta: ¿acaso no podré yo hacer como este alfarero con vosotros, oh casa de Israel? Gloria a Dios. Gloria al ¿No? Señor. Aleluya. Mire dónde vamos a llegar. Mire dónde vamos a llegar. ¿Qué es oír la palabra con fe? Es oírla y decirle al Señor: si me quieres toquear hoy otra vez, hágalo. A mí me encanta mucho el coro: el alfarero Amén. vio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo. Él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Personifique eso. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor: yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldeame como quieras. Oh, y oiga el amor de Dios. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón, me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Hermano, Él lo podrá hacer a usted 1000 veces, las veces que sea necesario, lo puede hacer. Por eso no está bien que usted ya dé por terminada la obra. No, bueno, ya estoy listo, que Cristo venga. Dios siempre tendrá algo bueno para usted. Así que ojalá en cada culto que usted viniera, mejor desmontemos esa palabra. Cada vez que tú te acercaras, cada vez que cada uno de nosotros nos acercáramos a Dios, estuviéramos en esa disposición de que el Señor nos estrelle contra el piso. No hay ningún problema. Él es capaz de hacernos. Y si hoy te estrelló contra el piso y mañana vuelves, deja que te estrelle otra vez. Que solo así Él se perfeccionará. Aleluya. Por eso es que usted, gente que no le rinde en el cristianismo, y usted los ve 20 años en el mismo estado. El mismo. Y uno, después de 20 años, uno se encuentra, hermano, y allá todavía asiste el hermano Saturnino. Sí, ¿cómo está él? No, igual. Así como usted lo conoció. Porque él lleva años en el taller, pero nunca ha pasado por las manos del carpintero, por las manos del alfarero. No se ha dejado estrellar con violencia contra el piso. Eso fue lo que quiso decir el profeta: me sedujiste con violencia. Y después dice: con cuerdas. Porque Dios es lo uno y lo otro. A Saulo con violencia. Amén.
dice su Biblia? Que Saulo se cayó del caballo con violencia. ¿Sí? ¿No? ¿No dice así? Lo botó a tierra. Bueno, lo cierto es que la Biblia no dice que en el caballo, pero que lo tumbó, sí. Lo derribó con violencia. ¿Sí o no? Entonces, Dios es capaz de hacerlo así, pero también es capaz de hacerlo tiernamente. Amén. Me gustaba un himno que cantábamos en Lluvia de Bendición que decía: con voz benigna te llama Jesús. Con voz benigna. O sea, con voz tierna. Con voz apacible. ¿Ya? Pero también cuando Él tiene que hacerlo con carácter, lo hace con carácter. Amén. Amén. A nosotros Dios nos llamó con amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dice Pablo, pero los que hemos creído ya entramos en su reposo. Amén. Amén. No, ya entramos en su reposo. Así que usted necesita declararse reposando en Cristo. Amén. Amén. Había otra canción que llamaba Reposo. Reposo allí en Cristo. ¿Cómo llamaba eso? ¿Cómo decía? Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Como mi vigor en Cristo, en mi fortaleza es. Vivo en su validez, moro en Cristo mi Jesús. Entonces reposamos en Él. Nosotros reposamos en Él, pero no de las obras físicas, sino de las obras del pecado. El que está en Cristo. Note ese, el que está en, indica que nosotros entramos en Él. Amén. Y por eso estamos en el verdadero día de Reposo. Amén. Y al estar ahí dentro de Cristo, entonces ya las obras del pecado no tienen acción en nosotros, que esas son las que fatigan y cansan al ser humano. Amén. Amén. Pregúntele a una persona, a una muchacha o un muchacho de los que estuvieron aquí en la zona rosa anoche. Vaya, despiértelo, dígale, ¿y cómo amaneció? Esa gente tiene un guayabo que hasta guayabitas tiene. Amén. En cambio usted que está en Cristo está como una lechuga. ¿Sí o no? Y entonces ese señor que se lo pasó anoche, toda la noche bailando, amacizando a la mujer del vecino, bebiendo licor, desgastando su vida, hoy tiene menos años que usted de vida, aunque tengan la misma edad. Amén. Amén. Así que por donde usted lo mire, estar en Cristo es una bendición. Amén. Es una abundancia, es una abundancia. Alabanzas al Señor Jesús. Pero la palabra clave aquí es fe y creer. Amén. Pero los que hemos creído, ya entramos al reposo. No vamos a entrar, ya. Ya entramos. Entonces, el pecado del mundo no tiene acción en nosotros. Y se cumple todavía, nos queda otro tiempo de la promesa. Aún queda otro reposo. Entonces, ese reposo tiene que ver con nuestra acción física. ¿Aló? Cuando tú llegas al cielo nuevo y la tierra nueva, entonces entras al definitivo reposo. Amén. Amén. Entonces, miren cuántos tiempos tiene. El primer tiempo se cumplió en Israel cuando entró a la tierra prometida y al día de reposo, el sábado. El segundo es Cristo.
En su manifestación, Dios manifestado en carne es el reposo para el hombre. Y el tercero es el definitivo, cuando ya definitivamente Dios lleve a todos sus santos y les dé un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces, amén. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá cansancio, no habrá muerte, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabanzas a Jesús. Qué bueno estar en Cristo. Vale la pena estar en Cristo. Permanecer en Cristo y creer a Jesucristo. Bueno, nos toca ofrendar, ¿no? Ese es el pedacito que me da tristeza. Bueno, Jesús tenía algo para decir. Sí, hermano, que hablando del reposo, el Señor hace una invitación de descansar. Perfecto, sí. Que va Está invitando a entrar en el reposo. Es correcto, sí, señor. Ok, aprendimos algo hoy. Vamos, amor. Hermano, en alguna ocasión usted nos predicó de Elías, que Elías, dentro del desánimo que tuvo allá en esa cueva, que parte de ese desánimo fue desánimo espiritual, como que bajó la guardia, fue producido por Cansancio físico. por cansancio físico. Sí, señor. El cansancio físico sí afecta de alguna manera, Sí, claro. ese reposo espiritual de alguna manera lo afecta. Sí, sí. Es correcto. Por eso el Señor le dejó un descanso físico al hombre. Porque el descanso físico semanal, que era el sábado, nada tenía que ver con lo espiritual. Era para que el hombre descansara físicamente. Esos hermanos que se las dan de burros, y ellos catalogan que eso es el buen trabajador y trabajan 24 horas y no paran y trabajan sábado y domingo. Eso está contra la naturaleza divina. Dios mismo descansó de sus obras. Dios, que es el super todopoderoso, Él mismo descansó. Entonces, no está bien el cristiano que, teniendo el conocimiento de Dios, viola eso. Dios le dio un descanso físico al hombre y hay que descansar. Amén. Pero los cristianos que están esclavizados del pecado y del trabajo, y a veces aún siendo independientes, a veces la gente se independiza y se esclaviza más del trabajo y violan la regla divina. Amén. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso, por el contrario, es esclavitud. Y todo lo que es esclavitud, pues va en contra de la regla divina, porque la regla divina es que nosotros somos libres. Amén, amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, eso también es importante que lo entendamos. Porque qué bueno cuando las personas son responsables y trabajadoras. Pero en la responsabilidad está que usted necesita descansar. No hay un solo cuerpo de ningún humano que resista no descansar. Hay que hacer descanso. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Y el Señor estableció un día físico para que el hombre descanse. ¿Ok? 6 días trabajarás y el séptimo es día de descanso. Y note que no solamente lo aplica a lo físico, sino también a lo espiritual. Nosotros vamos a trabajar 6 días con respecto a la salvación del hombre, y el día séptimo es de descanso. Así que hasta en lo espiritual Dios nos considera. ¿Va conmigo? Amén. Por favor, eso es importante ponerle cuidado a eso. Nos vemos a las 10:30. Bendiciones para todos.